¿De dónde es Mauricio? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy cubano, de La Habana, ¿Cuántos años en Ecuador? 23 años. 23 años. ¿Y desde cuándo es lo que pintas? ¿Cuándo te iniciaste? Bueno, dibujar creo que lo hago desde antes de empezar a hablar. Eso desde siempre. Ya. Pero pintar desde que tenía 12, más o menos. Ya. O sea, más de 30 años. ¿Qué es lo que te motivó a pintar o a dibujar en un principio? Bueno, eso es un poquito difícil porque yo no lo sé. O sea, me imagino que esa es la famosa vocación, ¿no? Es algo que no puedo evitar. O sea, incluso cuanto más problemas o depresiones o momentos difíciles, más necesidad tengo de... Me imagino que es algo que me da algún tipo de placer que no encuentro en otras cosas. Bueno, yo pinto este universo particular donde los seres humanos y los animales no se han separado todavía, forman parte de un mismo tronco, ¿no? O sea, no hay una diferenciación. Pero sobre todo toda pintura es autobiográfica, ¿no? Creo que Moebius era el que decía que un diseñador que dibuja una cafetera está haciendo un trabajo autobiográfico. Todo lo que se hace, todo lo que se escribe o se pinta o toda la música es de cierta manera autobiográfica, pero no en el sentido del regodeo, del romanticismo, ¿no? del yo, ¿no? De alguna manera refleja la vida de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Has mutado en algunos estilos de la pintura? Bueno, mientras estudiaba sí, siempre se prueba mucho y todo eso, pero yo creo que de hecho yo tengo la teoría de que el estilo es lo primero que se halla, que todas las personas, no importa que seas un músico, un escritor, las primeras cosas que escriben ya tienen el germen de su estilo y después se alejan buscando la técnica, buscando las modas, o porque están en una escuela y quieren ser relevantes, ¿no? Pero después de eso hay como un largo camino para reencontrar lo que ya tenías, que era lo que hacías cuando eras niño, o cuando empezaste a escribir, o cuando empezaste a tocar música. O sea, en la torpeza está tu estilo, en eso primero que hacías sin saber muy bien qué hacías. Hablando de germen, eres amante de los cómics. Por supuesto. Yo pienso que probablemente los dibujantes más geniales del siglo XX son del cómic o de la bande dessinée o del manga, y no es una cosa que ha pasado, o sea, no es algo que solo, un fenómeno que solo pasó el siglo pasado o este, no es un fenómeno moderno, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, los grabados japoneses estos de Hokusai, de la ola y todo eso, el famosísimo que sale en todas las playeras y eso, ¿no? Que ahora son considerados un arte muy elevado, ¿no? En su época podías comprarlo por el precio de 2 tallarines. O sea, eran como comprar pósters. O sea, nadie creía que eso era un arte elevado. Era como la animación o como el cómic, y ahora es, bueno, el arte que inspiró el impresionismo. Entonces, dentro del cómic hay algunos dibujantes como Moebius o Crumb que son tan geniales como Picasso. Has devorado muchos cómics y debes tener muchos preferidos. Y dentro de esos muchos preferidos, ¿cuáles son los más preferidos? Bueno, es que depende de cada, ¿no? O sea, particularmente dentro de la bande dessinée, Moebius, Enki Bilal, ¿no? Tardi, Christophe Blain, Marjane Satrapi, no sé, son muchos, ¿no? Y Hergé y Gottlieb,
también es genial. No sé, es que no se acaba nunca. O sea, si sigo, no voy a parar nunca. Es infinito, ¿no? Es infinito, pero bueno, dentro del manga Tezuka, sobre todo, que por cierto no tienen nada. Y con esta obra, con Beth, ¿qué es lo que nos transmites o qué es lo que intentas transmitir? Hay una... O sea, siempre que le preguntaban, ¿no?, a este cineasta John Ford, este cineasta americano, cuál era el mensaje, ¿no? John Ford decía que cuando yo tengo un mensaje que transmitir, ¿no?, voy al correo y escribo un telegrama. Entonces, no es que no hay un mensaje, pero el mensaje en gran medida es visual. Y de la misma manera que es muy difícil o casi imposible traducir la poesía a prosa, de hecho es casi una herejía, ¿no? O traducir la música a prosa, a palabras, es muy difícil traducir el lenguaje visual a palabras. Hay temas, o sea, uno puede hablar de temas, se pueden hablar de influencias, pero el mensaje es visual. De la misma manera que no le puedes preguntar no le podías preguntar a Lutoslawski o... ¿Por cuántos cuadros está compuesto esta muestra? Son aproximadamente, son un poco más de 60. Bueno, si contamos hay una instalación que se llama Semejante a la Noche, que es una especie de bande dessinée, ¿no?, en una tira, y esos son 15. O sea, si lo cuentas como uno, pues entonces son un poco menos, ¿no? Pero son más o menos 60, 62, ¿no? La verdad es que no los he contado. ¿Y los cuadros para esta muestra los vienes trabajando desde hace cuánto tiempo? Hay algunos que sí son, que los mostré acá y que los trabajé hace cierto tiempo, pero serán unos 5 o 6. La mayoría son de los años recientes, ¿no? Y hay algunas cosas que las terminé de pintar un día antes de la exposición y todo eso, ¿no? De hecho, todo se une por la temática, ¿no? Por esta temática del ser humano y los animales, y que no hay una línea divisoria, pero dentro de eso pues hay todo tipo de temas más universales, como la nostalgia, o el amor, o el abuso de poder, etcétera, etcétera. ¿Y has expuesto antes esta obra, esta temática, o es la primera vez? He expuesto parte del trabajo que está acá, de las obras, ¿no? Sí las he expuesto, pero en Ecuador, me imagino, creo que solamente 4 de las obras que están aquí fueron expuestas antes en Ecuador. O sea que tenemos la suerte de ver una exposición completa de toda esta temática, de toda tu obra aquí, por primera vez, podríamos decir. Sí, por lo menos de toda esta temática, sí. Y obra inédita, más o menos la mitad de la exposición, que no le he mostrado en ninguna parte. Les invito cordialmente a esta exposición Beth o Bestias de mi obra en la Alianza Francesa hasta el 23 de este mes. Quizás los va a chocar un poco, pero seguramente de alguna forma cuando salgan de la sala van a ser un poco diferentes.